cama, que se van cambiando, pues, porque como ella siempre se estuvo cambiando y cambiando de domicilio, hija de pastor, al fin, se emociona, pero yo no me emociono porque yo soy muy sedentario, muy de casa, ¿verdad? Así nosotros nos cambiamos de casa también y aquí estamos, por la gracia de Dios. Como dice el profeta, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y por supuesto, hermanos, que damos gloria a Dios por las vidas de cada uno de nosotros, de ustedes, que Dios nos ha cuidado en esta semana. Tampoco vamos a acusar a los que no están, ¿verdad? Es decisión libre estar aquí, hermanos. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirles. Aunque no muchos, algunos todavía, muchos hermanos se trasladan en ruta de camiones o en Ubers en estos tiempos. Ese tipo de plataformas son caras cuando hay crisis y pues gracias a Dios, hermanos, el sistema de camiones no está muy al 100% que digamos, pero está funcionando y ustedes saben y conocen las noticias fehacientes y validadas. Tengamos cuidado con eso también, hermanos, en lo que respecta a lo que vemos, a lo que escuchamos. Gloria a Dios. Estamos esperando nada más, ya estamos Muy bien. Pues vamos a iniciar, hermanos, esta reflexión en esta mañana. Tenemos varios textos, no tenemos un texto básico, pero vamos a estar compartiendo sobre la palabra del Señor en esta hora. Y el título en esta mañana es una palabra de consuelo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por este tiempo y este momento que nos permites. El día de hoy, oh Dios, domingo 15 de septiembre del 2024, te damos gloria porque nos permites la vida, la salud, la cobertura y la protección que solamente tú nos das. A ti damos la gloria, dependemos de ti total y absolutamente, oh Dios. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Gracias por la iglesia presente y oramos por los hermanos y personas ausentes que están viendo esta transmisión. Que tú les bendigas, que tú les cuides, que tú les guardes en todo, Dios, y por todo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti damos la gloria. Enséñanos, anímanos, exhórtanos y permite que tu Espíritu Santo, Dios, nos dirija en esta mañana a toda verdad y a toda justicia, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, en el nombre de Jesús. Oramos por tu iglesia en este estado, Dios. Y el estado de Nayarit también. Bendícelos, Dios. Cubre tus pastores. Da la palabra, Señor, que necesitamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Oh, amén, amén. Una palabra de consuelo. Pues el día de hoy, hermanos, deberíamos estar preparados para celebrar la independencia de México. ¿Qué les parece si mejor celebramos la libertad que solamente Jesucristo nos da? Porque realmente dependemos del Señor, hermanos. Ni un policía per cápita por cada uno de nosotros sirve, hermanos, para cuidarnos. Y ya sabemos que el mejor cuidado que debemos de tener es nosotros mismos, es la cultura de la prevención, ¿verdad? En paz y en descanso somos salvos. Ciertamente dice la Escritura, el proverbio, que el avisado ve el mal y se aleja de él. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser avisados e inteligentes para eso también. Pero celebremos a Jesucristo, celebremos la libertad que Jesucristo prometió y que dijo, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Porque habrá personas que están, hermanos, en libertad física, pero están en opresión y están en cautiverio, en cautividad. Habrá personas que estén privadas de su libertad y que sean prisioneros de libertad, que estén en libertad espiritual. Como existe y es el ministerio, los ministerios carcelarios que se dan, hermanos, en todo el país y que algunos de nuestros pastores trabajan en este ministerio y que estamos esperando precisamente la anuencia y la oportunidad para entregar, hermanos, alrededor de 2.500 libros, que es la Biblia ilustrada por el que ilustró la famosa saga de Marvel, de cómics. Son historias seleccionadas de Génesis hasta Apocalipsis, de toda la palabra del Señor. Así que estamos esperando ese tiempo que será también una manera, hermanos, de aportar a la sociedad y a la cultura, a la prevención y tratar de ministrar a esas personas que tanto necesitan al Señor Jesucristo. Bien,
Estamos pues aquí para recibir esta palabra de consuelo. No podemos, hermanos, tampoco espiritualizar todo nuestro diario vivir. La iglesia del Señor Jesucristo, sea usted, sea un servidor, y todos los que creen en Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, siempre hemos sido hijos de la historia, como lo fue en su momento el mismo Señor Jesucristo. Él vino y se hizo carne. Él vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vivió en un entorno sociopolítico y sociocultural. Él, hermanos, conoció lo que fue el Imperio Romano de primera mano. Él fue educado en la palabra del Señor, en las sinagogas y en el templo. Él fue el hijo de su propia historia. Y lo hizo, hermanos, encarnándose y tomando cuerpo humano y humillándose hasta lo sumo y hasta la muerte, ¿verdad? Y fue muerte de cruz realmente. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero traerles una palabra de consuelo, no solo a la iglesia, sino a la comunidad en general. Los acontecimientos de distorsión de la paz pública de esta semana que acaba de terminar, una vez más, nos han puesto en el ojo público, nacional e internacional. Nosotros como iglesia y como cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo por la gracia y el sacrificio en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni debemos alejarnos de la palabra de Dios para obtener la paz y para interpretar los hechos históricos que nos toca vivir. De hecho, todo lo que estamos viendo y viviendo, hermanos, son cumplimientos proféticos de la palabra del Señor. Ignorando la palabra de Dios, están cumpliendo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Jesucristo viene, amada iglesia. Jesucristo viene por nosotros. Ahorita recordaba en la mañana, antes de que me diera cuenta que estaba ponchado en la unidad, por eso llegué un poco tarde, recordaba esto, dice, en los últimos tiempos prohibirán casarse. Es una de las cosas que estamos viendo ahorita, ¿no? No lo están prohibiendo así con una ley, pero la cultura, el entorno social, el entorno de la cultura, hermanos, los cambios culturales nos están llevando a eso. Incluso no solamente a eso, sino a no procrear, a no tener hijos, porque dicen los jóvenes, ya no sé ni qué generación puedo decir, ¿no? Si de cristal, X, Y, no sé, dicen que no hay retorno de la inversión, que se invierte mucho en un hijo. Ah, pues así invirtieron en ellos también, ¿o no? Alguien invirtió en nosotros, invirtieron en sus vidas, ¿verdad? Por supuesto que invirtieron en nosotros y dieron su vida literalmente por nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Así que es un tiempo importante. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a la violencia de la raza humana? ¿Cuáles son las instrucciones para las naciones cuando se declara la guerra entre ellas? ¿Cómo debe ser el actuar de nuestros gobernantes que han sido elegidos democráticamente? ¿Y cómo deben aplicar las leyes que nos hemos dado como nación soberana que somos? Bueno, y esto de la soberanía habría que también analizarlo, ¿verdad? A ver qué tan soberanos somos. ¿Estamos a expensas de los enemigos de la paz y la cohesión social? Sin duda son muchas preguntas y las que faltan, y son muy pocas las respuestas, pero aún así, Dios tiene una palabra de consuelo y de dirección, de instrucción para nosotros, para su pueblo, para la sociedad en general. Si no queremos ir dando tumbos por la vida, hermanos, aquí está el manual. Si no queremos estar en zozobra y en angustia, aquí está la palabra que nos trae paz y tranquilidad. Si no queremos, hermanos, tener dudas y temores de nuestro destino eterno, porque habrá personas que digan, ¿y si yo muero, qué va a pasar? Incluso de los que pueden estar aquí por años y años. ¿Y si yo muero, ¿a dónde voy a ir? Oye, pues ¿de qué se trata? Si es lo más elemental, lo más básico para un cristiano, tener seguridad y convicción que hemos nacido de nuevo, que le pertenecemos a Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ha sellado como un pueblo especial, porque antes usted y yo no éramos pueblo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice la Escritura, Pedro, el gran apóstol Pedro, reconocido por todos, ¿verdad? Y por muchos, por propios y extraños, dice que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, ¿sí? No habíamos alcanzado misericordia, pero hoy hemos alcanzado misericordia, ¿verdad? De dos pueblos Jesucristo hizo uno solo, derribando la pared intermedia. Eso nos hace un pueblo especial para Cristo. Estamos en sus manos.
Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermanos. Somos de Cristo. Y si morimos hoy, Jesucristo nos recibe en su gloria, en la eternidad. Tampoco somos kamikaze, ¿verdad? Tampoco somos personas que vamos a poner el pecho, ¿no?, en las balas y todo eso. Pues, los héroes ya saben dónde están, ¿no? Vamos a ser avisados, porque hermanos, el dueño de nuestras vidas se llama Jesucristo. No es el enemigo, no es el diablo, ¿verdad? El diablo tiene su destino y por eso está en contra de todo aquello que es el Evangelio, todo aquello que representa a Jesucristo. Y usted es un representante de Jesucristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio nuestro, le decimos a la sociedad, le decimos a Culiacán, le decimos a Sinaloa: reconcíliense con Dios, porque si no, ¿verdad?, habrá un momento en el cual estarán delante de la presencia de Dios, como lo estaremos nosotros también, rindiendo cuentas. Y dice Apocalipsis: ¿quién podrá estar en pie delante del trono? Porque en aquel día dirán los grandes, los pequeños: escóndanos vamos a escondernos debajo de las piedras, de las peñas, de las cuevas, de la ira de aquel que viene. Ahorita la gracia está extendida. Ahorita usted tiene respiración, dicen en mi rancho Resuello. Estamos resoñando, ¿no? Tiene respiración, y mientras usted y yo tengamos respiración, tenemos oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y de que si pasamos a la eternidad, estar seguros de que vamos con Él. ¿Qué dice la palabra respecto a la violencia humana? Es una impronta. Una impronta es una huella, un rastro, una marca que hemos estado arrastrando generación tras generación. No hay generación en la cual no esté la violencia en medio de ella. Desde el inicio de la historia, en Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Un hermano de carne y sangre, de padre y de mamá, no medio hermano, no hermano de crianza. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un sinónimo actual podría ser: y lo asesinó. Es una señal, un rastro, una impronta que siguió heredándose, porque una generación después, o varias generaciones después, en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Algunos hombres se atrevieron a romper esa violencia, porque sí podemos decidir ser no violentos, sí podemos ser reeducados para la paz, sí podemos ser reeducados para tener paz en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa reeducación, desgraciadamente, no es a través de la psicología, aunque ayuda y ayudan. No es a través de estrategias o de cartillas o de parámetros humanos. No es el desarrollo humano, aunque ayuda, sino es la sociología que nos dice por qué llegamos a una determinada situación de conflicto y de crisis, pero no nos dice cómo salir de ella. No nos dice tampoco la antropología social, mucho menos en las políticas públicas, que de alguna manera contienen y tratan de contener esa violencia. Hermanos, sí se puede romper. El caso Noé, de Génesis 6:7, dijo Jehová: de raer, de quitar, de desaparecer de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esa es una decisión muy drástica y muy fuerte y muy dolorosa, de mucho sufrimiento. ¿Sabe usted por qué no se arrepiente ahora de su vida, de mi vida, el Señor? Porque hay alguien que está puesto en medio: el sacrificio poderoso de Jesucristo. Por eso es que no se abre la tierra para tragar a todo el estado de Sinaloa, porque Dios está en medio, porque Jesucristo está en medio.
Porque Jesucristo está diciendo, dales oportunidad a estos sinaloenses, darles chance. Yo morí por ellos también. Y por supuesto que aquí estamos, y en muchos otros templos, en muchas otras parroquias, hay hombres y mujeres que tienen un sentimiento y un sentido de espiritualidad y que practican su espiritualidad a su manera. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios. El versículo 8 es un versículo que trasciende las fronteras generacionales y de los siglos, porque sigue siendo, mis amados hermanos, el mismo principio que nos sostiene a nosotros como creyentes en Cristo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios que enfatizamos tanto en el Nuevo Testamento ya existía en el Antiguo Testamento. Y existió en un contexto de violencia, de maldad, de terrible, hermanos, descomposición social, donde no había, hermanos, ahí estaban unos contra otros. No sé si se comían literalmente unos a otros. Pero eso siempre, hermanos, lo tenemos desde los tiempos antiguos. Esa gracia, ese favor inmerecido, que no se compra en una farmacia, en un supermercado, solamente se recibe y solamente se le dice a Jesucristo, perdóname, te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Perdóname, ayúdame, Jesús. Y eso solamente es un milagro de Dios. Por eso tenemos que orar y clamar al Señor. Y por eso tenemos que cumplir una tarea que nosotros como iglesia, para eso estamos aquí. ¿Qué dice Dios sobre las naciones en guerra? Hemos aprendido a vivir en diferentes plataformas, en diferentes escenarios al mismo tiempo. Mientras están las guerras al más alto nivel, hermanos, entre naciones, como es el caso Rusia y Ucrania, como es el caso, hermanos, de Israel contra ese grupo denominado terrorista, Hamas. Sin embargo, los vuelos turísticos, hermanos, están al más alto nivel, en todas las latitudes. Llámese a Europa, llámese a México, llámese a Cancún, llámese a Sudamérica, llámese a las islas del Caribe, llámese a República Dominicana, en fin, todo ese tipo de lugares paradisíacos realmente están llenos, hermanos, y los tours están fluyendo y fluyendo, al tiempo en el cual, hermanos, personas, millones de personas son desplazadas, y familias y niños y mujeres son, hermanos, masacrados. Pero con solo abrir el libro de Génesis ya entramos en problemas y en guerras. Caso Abraham, cuando tiene que liberar a su sobrino Lot de manos de algunos reyes, en Génesis 14, 12 al 16. La guerra es una forma violenta de relación social que ha estado presente en la historia de la humanidad. Ya sabemos dónde está la raíz, ¿verdad? Ya sabemos dónde está el asunto. ¿Dónde está el asunto? Está en su corazón y en mi corazón, ¿verdad? Está en el corazón de la raza humana. Y cuando a una persona se le da poder y autoridad para tomar decisiones de esa magnitud que van a afectar a naciones enteras, imagínense lo que pasa. Entonces, esta forma violenta de relación social la vemos desde los momentos más tempranos, incluso antes de la aparición de las organizaciones estatales más elementales. Su estudio ha sido emprendido por diversos autores a lo largo del tiempo, desde el famoso Sun Tzu, El arte de la guerra, o Tucídides, en la guerra del Peloponeso, hasta los teóricos contemporáneos, produciendo una literatura abundante. La intención de quien hace la guerra, dice un teórico, por elección o por ambición, es conquistar y mantener lo conquistado, y proceder de modo tal que con ella enriquezca y no empobrezca al país y a su patria. Entonces, al conquistar y mantener, es necesario pensar en no derrochar, y aún en hacer todo con utilidad para el erario público. Por eso las guerras tienen que ser cortas y fuertes. Tito Livio demuestra que en la guerra son necesarias tres cosas: muchos y buenos soldados, capitanes prudentes y buena suerte. El general prusiano Karl von Clausewitz es uno de los teóricos más reconocidos sobre el tema de la guerra. Su libro, publicado de manera póstuma por su vida, se llama De la guerra. Pero volvamos al tema bíblico. Esto solamente para entender el contexto social, histórico, y porque hasta para eso tenemos teoría, para la guerra. Qué tremendo, ¿verdad? Nos inventamos cada cosa nosotros.
hasta para pelear tenemos un marco teórico, ¿no? Imagínense. Las Sagradas Escrituras narran muchas, pero muchas guerras, y nosotros en ocasiones las leemos como un cuento pasado. Pero todas estas guerras debemos ponerlas en el contexto del momento en que sucedieron. Los libros de Josué, de Jueces, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Samuel, y algunos más narran actos de guerra. Pero insisto, debemos leerlas asumiendo el propósito de Dios para permitirlas. Recordemos que el ser humano está dotado de voluntad propia y libre albedrío, de tal manera que en las épocas más cercanas a nosotros, las guerras han sido iniciadas por seres humanos que tienen ese poder de decisión y de mando para ejecutarlas. Muchos ejemplos. No tenemos que hacer tantos internas como externas, ¿no? El famoso Napoleón Bonaparte, el más famoso Hitler, al interior nuestro, ¿verdad? La revolución, las diferentes brotes, hermanos, de violencia o de revoluciones que ha habido al interior de nuestro país. No podemos dejar de recordar que el final, hermanos, de todo lo creado se da en el contexto de una gran guerra. Apocalipsis nos dice así: la batalla de Armagedón es la batalla futura entre el Cordero y el mal, y se considera como uno de los puntos finales en la lucha entre Dios y los hombres. Hombres buenos que tienen que ver con Dios y con Jesucristo, y también Satanás y sus hombres malvados. Dice la Biblia que bajó fuego del cielo y devoró a los hombres malos, y a Satanás acompañado también por la bestia y el falso profeta. En la batalla de Armagedón participan todas las naciones de la tierra, que es el final de la historia. Pero ustedes y yo, hermanos, por la gracia de Dios, si perseveramos hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, estaremos, hermanos, por la gracia de Dios, en el tribunal de Cristo, que no es un tribunal de castigo, sino, hermanos, un lugar donde habrá recompensas, habrá regalos, habrá no solamente trofeos o diplomas, sino este reconocimiento, hermanos, dado por Dios a aquellos y aquellas que fueron y que por fe fuimos fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. El que venciere, le daré una piedrecita, ¿no? Con un nombre nuevo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por los que no tenemos nombres muy acá. Pero el Señor, hermanos, tiene cosas maravillosas. Y cuando estamos en este tiempo, a veces la sociedad, dice un teórico, Wright, se apellida, que cuando la sociedad está en crisis, la sociedad se desorienta. Por eso necesitamos orientación, necesitamos firmeza, necesitamos convicción, necesitamos, mis amados hermanos, ser prudentes, ciertamente, y sobre todo pacientes, para entender, hermanos, que todo esto lo estamos viviendo en un entorno de convulsión internacional, mundial. No es un asunto, hermanos, que no toca solamente a México. Y no es aquí invocar el famoso dicho de que mal de muchos, ¿no? Consuelo de. No. Sino entender los tiempos. Entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, que sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Lo que hemos estado reiterando y repitiendo por meses y meses y meses, hermanos, en esta congregación. Es predicar a tiempo y fuera de tiempo este evangelio. Es compartir estas buenas noticias, hermanos. Porque no sabemos si la persona que está interactuando por más de 2-3 minutos al que está al lado mío, hermanos, en el siguiente minuto, en la siguiente hora, en el siguiente día, va a partir a la eternidad. Si usted tiene ancianos o ancianas en su casa, familiares, que no han aceptado a Cristo, hermanos, pues invítenos por si usted no lo hace, invítenos para guiarlos a Cristo. Les aseguro que van a aceptar, les aseguro que van a decir sí, porque, hermanos, cantidad de ancianos y de ancianas hemos compartido para que reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, ya casi, hermanos, para partir. Incluso algunos de ellos han dicho gracias por traer al padrecito, ¿no? Una vez me dijeron así, ¿no? Le dijeron a una compañera,
Fui, hermanos, a orar por él, lo llevé a Cristo por la gracia de Dios y yo creo que lo voy a ver allá en la eternidad. Estoy hablando de una experiencia de hace más de 30 años, cuando todavía trabajaba en el banco. Y le dijo a su nieta: ay, hijita, gracias por traer al padrecito, ahora ya me puedo morir en paz. Y se murió en paz. Ya cuando quise ir a volverlo a ver: ay, Zamora, ¿qué crees, Zamora? ¿Qué pasó? Pues mi abuelo dice, nomás en cuanto tú viniste, partió. Gloria a Dios. De eso se trata, de compartir el evangelio, de predicar. Ese es nuestro trabajo como iglesia. ¿Cómo debe ser el actuar de nuestros gobernantes que han sido elegidos democráticamente? ¿Y cómo deben aplicar las leyes que nos hemos dado como nación soberana que somos? La historia de la humanidad es una historia por demás cambiante. En ella confluyen diferentes tipos y maneras de ejercer gobierno y autoridad. Desde los tiempos bíblicos, donde había patriarcas como Abraham y Job, naciones como Israel, Egipto, Babilonia, Media y Persia, los imperios chinos, sus dinastías, el gran imperio otomano, y qué decir del famoso imperio romano. En los tiempos modernos, en la era moderna que inició en el siglo XV, con el descubrimiento de América en 1492 y finalizó con la Revolución Francesa en 1789. Respecto a los teóricos de las leyes y la República, pues está de Platón con su República, de Rousseau con su contrato social, de Niccolò di Bernardo de Machiavelli, que mejor conocido como Maquiavelo, con su Príncipe, y así una larga lista de teóricos y modernos y posmodernos que ha habido para estudiar y dar teoría a las maneras, a los sistemas de gobierno. Pero volvamos una vez más a la Biblia, que es lo que me toca enfatizar en esta mañana. El Señor Jesucristo dio por sentado la prepotencia de los gobernantes. Prepotencia en el sentido descriptivo de imposición, porque tienen el mando para imponerse, tienen la autoridad para imponerse, tienen la autoridad legal para imponerse. Dijo Jesucristo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, respecto a nuestro trato con ellos, la Biblia es puntual. El ejercicio gubernamental debe ser así, de acuerdo a Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Eso es para nosotros. Pero ¿qué de ellos? Aquí va. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero como iglesia, ¿cómo debe ser el actuar de nosotros como iglesia? De acuerdo a la palabra de Dios, esto no quiere decir que nosotros podamos actuar políticamente de manera individual. En nuestro sistema democrático político, de acuerdo a las leyes que nos hemos dado como mexicanos, podemos y debemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Cada 3 años tenemos la oportunidad de gestar este derecho cívico, de acudir a una urna donde se depositan nuestros votos. Por eso debemos estar cerca de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, para discernir la dirección de Dios y lo que según usted convenga a sus intereses personales y de la comunidad. Enfatizo, el hecho de razonar nuestro voto es importante, porque ninguna persona en su cabal juicio da un cheque en blanco a un desconocido o la contraseña de su tarjeta a alguien que no conoce bien. En ocasiones parece ser que las personas que son electas a cualquier cargo de manera maliciosa toman este voto como un cheque en blanco y ejercen lo que dijo el Señor Jesucristo: se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Enseguida voy a permitir que la misma palabra de Dios nos hable, para que no haya mano negra en el asunto, sobre cómo debe ser nuestro actuar. Dice Tito, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a Tito 3:1: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a buena obra. En 1 Timoteo 2:1-2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres, por los reyes, o sea, por los presidentes de la República y por los gobernadores, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. 1 Corintios 2:6-8, sin embargo, hablamos sabiduría ante los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, o sea, de los gobernantes que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de que los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, los gobernantes, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué sabiduría tiene usted, hermano? ¿Cuál es el tipo de sabiduría que manejamos? Porque a veces manejamos una sabiduría política, a veces manejamos una sabiduría maliciosa, a veces manejamos una sabiduría de desconfianza, ¿verdad? A veces manejamos una sabiduría de lo políticamente correcto incluso. Mi amado hermano y hermana, la sabiduría que usted tiene y que un servidor tiene que ver con una sabiduría del Espíritu Santo, que viene del cielo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de todos los ámbitos, en todas las áreas del conocimiento humano. Nuestros estudiantes, nosotros que seguimos estudiando, debemos de ser, hermanos, los más lúcidos, pensadores y pensadores. Tenemos que aportar lo mejor. Y vaya que ha habido, y hay una larga lista de teóricos y de personas que han aportado, que han sido cristianos, que han sido, hermanos, polímatas. ¿Con qué se come eso, verdad? Es una persona que domina mínimamente 5 ciencias. No que tiene conocimiento enciclopédico, no. Las domina. Es especialista en por lo menos 5 ciencias. Y hay una persona que de apellido Leibniz, Godofredo en español. Hermanos, que ese hombre inventó la primera máquina de cálculo, la calculadora. Y está la foto todavía de esa maquinita ahí. Imagínense. ¿Qué decir, de hermanos, de todos los que nuestros compañeros preparatorianos y de universidad han estudiado? ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Es lo que nos toca a nosotros? Orar por la paz de nuestra ciudad. Si Culiacán tiene paz, si Sinaloa tiene paz, ustedes y yo tenemos paz. Podemos relacionarnos, podemos salir, hermanos, en paz y en tranquilidad. El Salmo 72, 1-2 dice: oh Dios, da tus juicios al rey. Da tus juicios al presidente de la República, Señor. Da tus juicios al gobernador de este estado. Y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. 1 Pedro 2:17. Honrad a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y aquí tenemos que dividir los colores. Nosotros estamos, hermanos, sujetos a una autoridad civil, democráticamente electa. Pero tenemos que separar el activismo político allí. Usted puede pertenecer al color que usted quiera. Es libre. Es su decisión. Y no voy a decir allá usted, no, eso no voy a decir. No, porque nos debemos respeto. Pero mis amados hermanos, en ese sentido tenemos que separar muy bien, ¿verdad? El activismo político a la situación, hermanos, de lo que tiene que ver con las políticas públicas y el asunto de estar sometidos, hermanos, a una institución gubernamental. El Salmo 2:10-11 dice: ahora pues, una amonestación para los gobernantes. Oh reyes, gobernantes, presidentes, primeros ministros, sean prudentes y admitan amonestación. Jueces de la tierra, sirvan a Dios, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Porque sobre un alto siempre hay otro más alto. Aquí no hay absolutos, mis amados hermanos. En esta tierra, en esta generación y las diferentes generaciones, por supuesto que ha habido personas que han ostentado el poder y han sido temibles. Han producido terror.
a sus naciones y algunos al mundo entero. Pero mi amado hermano, sobre ese alto, que ya no está tan alto, que muchos de ellos ya están bajo tierra, la mayoría, un día estarán rindiendo cuentas delante de la presencia de Dios. Por eso la admonición, por eso es que la palabra de Dios es para todos, es para allá y es para acá. Dice: oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación. Como aquel emperador romano que llevaba una persona esclavo aquí, ¿no? Y que le decía, le estaba recordando: solamente eres un humano. Solamente eres un humano. Porque desde que se pierde el piso se pierde. Con 5 centímetros, hermanos, de liderazgo y de poder y de autoridad. Con un ladrillo, un pequeño ladrillo. Desde un guardia de seguridad de un hospital público hasta la persona más encumbrada en un poder, en un puesto público, hermanos, todos quieren ejercer su autoridad. Y todos la ejercen. Y todos usan incluso la coacción para ejercerla. Mateo 12:25, el Señor Jesucristo dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso tenemos que aportar, hermanos, a la unidad siempre, en el nombre de Jesús. Y aquí hay un precioso texto, Proverbios 21:1, como en el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey, del presidente, del gobernador, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Tenemos que orar por eso, para que su corazón, hermanos, porque ellos tienen, hermanos, o ellas tienen presiones que ni nos imaginamos, en la toma de decisiones, en los compromisos que hacen, en tantas cosas, y solamente la gracia de Dios y alguien cercano, una persona espiritual cercana a esas personas, alguien que les aconseje que es importante acatar la palabra de Dios, que es importante tener una práctica espiritual, que es importante tener a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, hermanos. Es importante para ellos y para las naciones o los pueblos que están gobernando. Y Daniel 2:21, preciosa palabra de un hombre consagrado a él desde su adolescencia, usado, hermanos, en los más altos niveles del estado que le tocó servir, y vivió con varios reyes. Daniel 2:21 dice, escribió este profeta: Él, Dios, Jehová de los ejércitos, muda, cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que Él está en control, hermanos. El Señor está en control. No está descuidado. No se fue de vacaciones. No está en una hamaca, en un coco celestial allá, ¿verdad? Arriba. No. Él está atento al clamor. He oído el clamor de mis hijos. He escuchado su clamor. He descendido para liberarlos. Los he escuchado. Y vaya que nos escuchó, porque descendió en forma humana. Jesucristo vino precisamente, hermanos, a darnos a conocer el propósito de Dios en esta tierra. Y ustedes y yo estamos, mis amados hermanos, por su gracia, en su protección, en su cobertura, y por la ayuda de Dios, hermanos, entenderemos lo que Dios tiene para nosotros y como iglesia. Siempre pondré como ejemplo a la iglesia del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Lo más que puedo yo detectar de resguardo en tiempos difíciles de la iglesia era cuando estaban haciendo oración sin cesar por Pedro, que lo habían hecho preso. Estaban con las puertas cerradas, pero no habían dejado de congregarse ni de reunirse. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. En ese momento lo importante era que interceder por la vida de Pedro. Ya el otro cuate se había echado a Jacobo, ¿no? Ya Dios había hecho justicia. Ya Herodes había muerto comido de gusanos. Pero Pedro, hermanos, estaban ahí, ¿verdad? Estaban en una situación de conflicto, y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Es la única pasaje que veo yo
una iglesia que se resguarda, por así decirlo. Pero lo demás, de Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 28, vemos una iglesia militante, perseguida, a veces masacrada y con gran riesgo, expulsada a fuerza de Jerusalén, que fue lo que propició que el evangelio llegara a Occidente, que llegara hasta Culiacán, Sinaloa, México. Pero lo demás, la iglesia permaneció como, hermanos, firme en el nombre de Jesucristo. Dios, hermanos, le corta las alas a un cuate que lo andaba persiguiendo, porque Saulo lo hacía de levantador también, iba a levantar hermanos, porque en términos actuales esa era la acción que hacía Pablo. Iba y levantaba hermanos. Incluso iba hasta otras ciudades, a eso iba a Damasco. Si no es porque el Rey de Reyes y Señor de Señores se le aparece, le dice, hey, a morder el polvo primeramente, enseguida levántate, ni siquiera vas a tener el privilegio de que yo te disipule. Un hermano que nadie conoce te va a disipular, vámonos, pícale. Y tuvo que levantarse todo humillado, lleno de polvo, ¿verdad? Y no sé si con sangre en la boca, ¿no? Me hubiera gustado, pero no dice la Biblia de eso. Pero de que se levantó todo lleno de polvo, se levantó el cuate, porque dijo, y levantándome del suelo, quiere decir que riaca, ¿no? Azotó el cuate. 3 días sin comer ni sin beber, ciego, hasta que un hermanito llegó y le dijo, Saulo, hermano Saulo, porque eso es lo que hace Cristo, ¿no? Nos hace nuevas criaturas, nos hace aceptables a los demás. Hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino de Damasco me ha enviado para que reciban la vista, ¿verdad? Porque para que seas luz a los gentiles, vas a testificar, vas a ser un hombre de poder y te va a llevar Dios. Fue sanado, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado y enseguida predicaba el Evangelio. Ándele pues, así me gusta. Es lo que Dios hace. Vamos a hacer, hermanos, una oración general en este momento. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Lo tenemos ahí, hermano, la oración que me envié. Vamos a esperar que la pongan, porque es un... Gloria a Dios. Vamos a ver si la pueden leer, hermanos. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios. Te amamos y te alabamos. Vamos a esperar porque los equipos a veces tardan un poquito, pero tiene que ver, hermanos, con una oración por nuestros gobernantes, por nosotros mismos, reconociendo que Él es el dueño de nuestras vidas. Te amamos y te alabamos, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Mientras la ponen, vamos a iniciar, hermanos. Si ustedes quieren, repetir conmigo esta oración. No sé si la puedan, pero por favor repitan conmigo. Santo y eterno es el nombre de Jehová, digno de toda gloria y la alabanza. Vive para siempre y está vestido de santidad y majestad. En este día oramos a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, por sabiduría y dirección para el presidente de este país y el gobernador de nuestro estado de Sinaloa. Llénalos de fortaleza e integridad en medio de este sistema tan contaminado. Que tu Espíritu Santo los redarguya de pecado, justicia y juicio, para que cumplan sus palabras y promesas. Sabemos que si actúan incorrectamente es porque no conocen tu palabra ni a ti, Jesucristo, como su Señor y Salvador de sus almas. Establece tu voluntad en sus familias. Glorifícate, Señor,
Haz una obra extraordinaria sobre ellos para que se vuelvan a ti con temor y temblor, como dice tu palabra. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Renueva un espíritu recto dentro de ellos, cambia sus corazones y llénalos de tu paz. Señor, concédenos gobernantes y autoridades que te obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra para contigo y el pueblo. Oramos y declaramos libertad en cada área de sus vidas. Te pedimos que el enemigo no toque sus almas, ni sus bienes, ni pueda dañar sus corazones, porque tú, Dios, eres escudo alrededor de ellos, eres su gloria y quien levanta sus cabezas. Oramos, Padre amado, que serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto, para que bendigan con gozo a tu pueblo. Oramos por la paz de nuestras ciudades, de este estado tuyo, de Sinaloa. Oramos para que vivamos quieta y reposadamente y que detengas toda maldad en los corazones de los sinaloenses. Oramos en el nombre de Jesús por tu palabra que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias por tenernos juntos. Gracias por mis hermanos presentes y ausentes. Gracias por esta comunidad de Sinaloa. Gracias por cada habitante, Señor. Gracias, gracias. Oramos por aquellos que están perdiendo familia, Dios, en esta situación. Por aquellas personas, oh Dios, por las madres, por los esposos o esposas, por los hermanos que están perdiendo seres queridos. Oramos, oh Dios, para que ese luto, Dios, tu Espíritu Santo lo sane y lo restaure. Oramos para lo que alguien les comparte el Evangelio. Oramos que tu palabra llegue a sus vidas y que sean familias restauradas, liberadas y sanadas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios, no podemos ser omisos, oh Dios, a esta situación. Por eso hacemos lo que tenemos que hacer como iglesia, que es clamar delante de ti, clamar delante de tu presencia, para tu honra y para tu gloria, y humillando nuestro corazón, porque no somos mejores que nadie. Tu iglesia no es mejor que nadie. Nosotros no somos mejores que nadie. Solamente Jesucristo. Él es el bueno. Él es el bondadoso. Él es el Rey de Reyes. Nosotros seguimos necesitando de tu perdón, de tu gracia, de tu protección, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti damos la gloria y a ti damos la alabanza, Dios. Eres bueno, Señor. Estamos en tus manos. Amén y amén.